Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. El factor integrador es una función que multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial para facilitar la resolución de la ecuación diferencial. Pero el primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial esté en la forma correcta. La forma correcta es la forma d de t más p de t, veces si es igual a f de t. Al comparar esta forma con la ecuación diferencial dada, observe cómo la ecuación diferencial dada está en la forma correcta. Observe cómo la función p de t sería negativa 3 dividida por t. Es importante reconocerlo porque necesitamos encontrar p de t antes de poder encontrar el factor integrador. Paso 2. El factor de integración es igual a mu de t igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t de t. Entonces, en este caso, su factor de integración mu de t es igual a e elevado a la potencia de la integral de, nuevamente p de t es negativo 3 dividido por t. ¿Y tienes de t? Bueno, la integral de 3 negativos dividido por t de t es igual a 3 log negativos naturales del valor absoluto de t. Entonces habríamos elevado al poder del valor absoluto negativo de 3 logaritmos naturales de t. Dejamos la constante de integración cuando encontramos mu de t. Pero ahora queremos simplificar esto, así que para el primer paso aplicaremos la propiedad de poder de logaritmos donde podemos tomar los 3 negativos aquí, y moverlos a la posición de exponente en la t. Entonces, esto es igual a e elevado a la potencia del valor absoluto de registro natural de t elevado al poder de los 3 negativos. Esto se simplifica aún más. Primero se nos dice que t es mayor que 0, por lo que podemos soltar el valor absoluto, y luego porque tenemos la base aquí y el exponente es un registro natural que es la base del registro e porque estas bases son las mismas. Esto se simplifica muy bien para elevarlo a la potencia de 3 negativos, que es el factor integrante. Entonces, para el siguiente paso, multiplicamos ambos lados de la ecuación por mu de t, por lo tanto, la ecuación estará en esta forma aquí. Entonces tendríamos t a los 3 d de t negativos menos 3. Dividido por t veces t al negativo 3 veces i. Es igual a t negativo 3 veces t al quinto. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos. Tenemos t a los 3 d de t negativos. Menos 3 dividido por t es lo mismo que 3 veces t por el negativo. T a lo negativo una vez t a lo negativo 3 es t a lo negativo 4. Entonces tenemos menos 3t a los 4 y negativos iguales. Aquí, donde lo multiplicamos, sumamos los exponentes. Negativo 3 más 5 es 2. Entonces tenemos t al segundo a la derecha. Ahora, para el paso 4, el lado izquierdo de esta ecuación es ahora la derivada del producto de mu de t, lo que significa que esta diferencia es igual a la derivada con respecto a t de. Nuevamente, mu de t es t a los 3 negativos y luego tenemos los tiempos y, por supuesto, podemos verificar esto. Para encontrar esta derivada, aplicaríamos la regla del producto donde tendríamos la primera función, t al negativo 3 veces la derivada, y con respecto a t que es d de t y luego tendríamos más la segunda función, que es y multiplicada por la derivada t a los 3 negativos con respecto a t, que sería 3t negativos a los 4 negativos. Entonces esto verifica que esta diferencia es la derivada de este producto y nuestro último paso es integrar ambos lados de esta ecuación y luego resolver para i. Entonces tendríamos la integral de la derivada con respecto a t de t a los 3 y de t negativos. Es igual a la integral de t cuadrado de t. Continuemos en la próxima diapositiva. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen y, por lo tanto, solo nos queda con t al negativo 3 y. Tendríamos una constante de integración pero también tendremos una en el lado derecho. Entonces los combinaremos y los pondremos a la derecha. Entonces esto es igual a la integral de t al cuadrado con respecto a t sería t al tercero dividido por 3 o 1/3 t al tercero más c y ahora para resolver y dividiríamos ambos lados de la ecuación por t entre los 3 negativos. Y ahora simplificando, tenemos solo y a la izquierda hoy de t. A la derecha tenemos 1/3. Y luego t al cubo dividido por t entre los 3 negativos es igual a t elevado a la potencia de 3 menos 3 negativos que es igual a t para el sexto.
Entonces tenemos un tercio t al sexto, y luego c dividido por t entre los tres negativos es igual a ct al tercero. Al mover esto al numerador, cambia el signo del exponente. Esta es la solución general a la ecuación diferencial lineal de primer orden dada. Espero que hayas encontrado esto útil.